presidente del Consejo de Ministros, es congresista, el ministro de Estado, Luis Solari, a quien hemos convocado para precisamente conversar, ¿no? Sobre el escenario político nacional. ¿Cómo está, estimado ministro Solari? Joel Quesada le saluda. Bienvenido a Línea Directa y a la multiplataforma de Sol TV. Buenas noches, señor Quesada. Mucho gusto estar con usted y con Sol TV. Hemos priorizado en programas anteriores, ¿no? Que es importante la reactivación económica en nuestro país, ¿no? Hemos sido bastante mal dirigidos en torno a la pandemia, ¿no? Nuestra economía sufrió serios daños, ¿no? Y después de esto nos llegaron momentos de convulsión política demasiado graves, al punto de que el sur del país, que gran parte de su economía vive del turismo, pues se ha visto mermada en cifras absolutamente duras, ¿no? En la historia de nuestro país. ¿Urge, cree usted, como política de Estado, reactivar la economía del país? Por supuesto. En realidad nuestra economía ha estado activa hasta que hemos llegado al señor Castillo, donde la inversión extranjera la inversión privada en general tuvo una retracción. Prácticamente el único PBI que se ha mantenido creciendo en forma permanente ha sido el Producto Bruto Interno Agrario, que ha sido el único que creció también durante la pandemia, indicando y recordando a la naturaleza del Perú que nosotros tenemos 75% de las provincias rurales y que tenemos una capacidad tremenda para producir alimentos para el comercio exterior, y que esa gran ventaja no es aprovechada por los gobiernos, y menos, por supuesto, por el gobierno del expresidente Castillo. Así es. Ahora, ya haciendo un análisis, digamos, político, ¿no? De la violencia política, valga la redundancia, que se está viviendo, bueno, que se vivió con mayor intensidad hace unas semanas, ¿no? En el país. Algunos especialistas señalan de que el Perú estuvo bajo un ataque de la extrema izquierda. ¿Esto es así? ¿Lo entiende así usted desde su experiencia política? Bueno, yo he declarado reiteradas veces que el Perú ha estado bajo un ataque organizado con características militares y con el apoyo de 4 presidentes extranjeros, ¿no? México, Colombia, Argentina y Bolivia. Y en un ataque de esa naturaleza, el Estado y el Perú ha tenido pocas posibilidades de defenderse, porque en esa clase de ataques es como si fuera un lago o el mar. En la superficie vemos el ataque, vemos la trifulca, la revuelta, pero las fuerzas que están interesadas en ello están abajo del agua y no se les puede ver. ¿Cómo hacen los gobiernos, los países para ver lo que está pasando abajo del agua? Utilizan los servicios de inteligencia, que son como los buzos que mandan para mirar la verdad de lo que está sucediendo y poderla controlar. El gobierno del señor Castillo dejó los servicios de inteligencia prácticamente agónicos. Esa es la triste realidad. Pero sí, eso es cierto. Y esos gobiernos tienen el desparpajo todavía de todavía no haber reconocido el gobierno de la señora Boluarte como un gobierno de sucesión constitucional, es decir, por razones ideológicas, por supuesto, ¿no? Aquí nosotros vemos entonces que hay una situación complicada en América Latina, en que países hermanos con gobiernos que hacen lo que les da la gana. O sea, justo yo a una televisora colombiana le decía, hoy día hay que recordarle a los colombianos, a los peruanos, a los chilenos, a los bolivianos, que los países no son el juguete de sus presidentes para que hagan lo que les da la gana con ellos, ¿no? Y menos aún siendo presidentes con poca intención de voto. El señor Castillo llegó a la presidencia con 35%, Boric en Chile con 31%, y el señor Petro en Colombia, que se daba el lujo de insultar a la Policía Nacional,
con 29%. O sea, ese que insulta a la policía peruana, 71% no votó por él, significa que representan a las minorías, ¿no? Esta es la situación que vive América Latina actualmente, ¿no? En efecto, yo quiero seguir en el tema de la extrema izquierda. Ahora le voy a preguntar por Pedro, pero primero sigamos en este tema. ¿Por qué estos países, ¿no?, que tienen una tendencia ideológica de izquierda, socialista, se entrometen tanto en el país? ¿Por qué somos un tesoro, ¿no? O sea, ¿por qué se fijan en el país, ¿no? Y también por qué este discurso ha ganado espacio dentro del escenario político nacional. Bueno, porque el Perú, como usted lo ha dicho, es un tesoro estratégicamente hablando. Está en la parte central de Sudamérica, está mirando al Pacífico, está en el único país de Sudamérica que tiene su capital en el Océano Pacífico, y ahora que se está construyendo el puerto de Chancay, que va a ser prácticamente el nodo de comunicación entre el Asia y América del Sur, ¿no? Aparte, por supuesto, las mejores tierras, tenemos parte de las mejores tierras cultivables del mundo en América Latina y en el Perú sobre todo, las grandes reservas de agua dulce, tú sabes, la cantidad de microclimas que tiene el Perú, etcétera, etcétera. Y lo más importante, tiene una población que se recursea, o sea que es capaz de, en la desgracia, salir Salir. adelante directamente o con la ayuda de otros. Es decir, el Perú es estratégicamente el único país que le faltaba al proyecto que fundó Chávez en Venezuela, le faltaba al Perú. Y resulta que llegó esta ideología al Perú con el señor Castillo y le salió fallado, pues. Sí, Y pues, ahora ¿no? lo que nosotros vemos es un tumulto incitado por estos presidentes y estos países para tratar de recuperar el poder. Eso es a lo que asistimos, ¿no? Ahora sí, usted hacía referencia, ha mencionado a Gustavo Petro, ¿no? Presidente de Colombia, ¿no? Izquierdista, guerrillero, que ha tenido la infeliz declaración de, bueno, acusar de nazis, ¿no?, a nuestra Policía Nacional del Perú. La Comisión de Relaciones Exteriores lo ha declarado persona no grata, ¿no? Pero esto es algo decorativo, ¿no? Es una mención. ¿Usted cree que el Pleno deba ratificar esta declaratoria de persona no grata a Gustavo Petro y que la Cancillería debería ir a más? Bueno, primero, eso podría resolverse con que le llegue a la Cancillería una nota de disculpas, ¿no es cierto?, de la Cancillería colombiana, porque usted comprenderá que el Consejo de Ministros en Colombia no ha dicho que esté de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, ni tampoco hay una encuesta en Colombia que diga que los colombianos y las colombianas estén de acuerdo con ese señor. Por eso yo he declarado, hay que recordarle a todos los latinoamericanos que los presidentes no son los dueños de los países y que los países no son sus juguetes para hacer lo que les da la gana con ellos. Nosotros tenemos una histórica, frondosa y muy buena y estratégica relación con Colombia. Recordemos que Colombia es el único país que tiene costa hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, o sea, tiene una bioceanidad estratégica, ¿no? Y tenemos una relación ancestral de relación frondosa con ellos. Y eso, desde que me preguntaron, oye, ¿usted le parece proporcional que lo declaren persona non grata en la comisión por esta frase? Y le dije, aquí ya no hay proporcionalidad. Desde el momento que el gobierno del señor Petro se ha negado a reconocer la sucesión constitucional de la señora Boluarte, que sí ha reconocido la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que sí ha reconocido Estados Unidos, que sí ha reconocido la Unión Europea con su cúmulo de naciones. Entonces, esta es una situación que, bueno, el Parlamento decidirá qué hace con esto si es que no llega
la nota de disculpa, ¿no? Ajá. Ahora, Dina Boluarte, ¿no? Presidente de la República, ella es parte de la fórmula presidencial de Pedro Castillo, ¿no? Ella misma lo ha dicho, ella es de izquierda, ¿no? Y este gobierno es de izquierda, ¿no? Pero algunos dicen, no sé si usted opina lo mismo, que pareciera que no quiere gobernar. ¿La ve así? Bueno, no es que no quieran gobernar, sino que nosotros recordemos los proyectos de reforma política Ajá. que presentó la Comisión de Reforma Política que convocó el señor Vizcarra y que después él presionó bajo amenazas de cerrar el Congreso para que se los aprobaran tal cual. Esta es la situación a la que nos ha llevado esa comisión de gente que en su vida ha participado en la gestión de ningún partido político. Tenemos en el Congreso de la República y en el gobierno personas con inexperiencia. Y lamentablemente las personas con inexperiencia no suelen llamar a las personas expertas en las materias, sino hay esta suerte de soberbia política en América Latina, que el que no sabe conducir dice que sabe conducir. Entonces tenemos un problema serio, pero como le vuelvo a decir, cuando uno está en una situación como esta, la herramienta principal que usan los gobiernos para resolver una situación como la que tenemos son los servicios de inteligencia, que el señor Castillo dejó prácticamente arrasados. Recién han ido reconstruyéndose estos servicios y, y han podido ir trabajando en algunas, pero Sí, lo tenemos. todavía nosotros distamos mucho de tener en este momento que vaya la canciller o vaya el primer ministro del Congreso y nos diga, porque esto es una exigencia que hay que hacer, que nos diga exactamente dónde está la financiación, dónde está el dinero, por dónde entra, cómo viene, qué extranjeros han sido detenidos, haciendo qué cosas en Ya. medio de las revueltas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de esta situación es que ya sectores que eran un poco prudentes en el sur, ¿no es cierto?, que simplemente estaban en una posición distinta, ahora están simplemente, sí, 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 queremos arreglar, queremos el desarrollo, todo, sí, sí, pero que se vaya Dina. Es decir, ya ha crecido la resistencia a la señora Boluarte, porque o sea, en las zonas andinas y rurales, ella, el haberse quedado en la presidencia, es visto e interpretado socialmente como una traición. Entonces, por eso es que es tan duro en las encuestas, por eso es que es tan duro y tan alto la respuesta de que ella se vaya. ¿Qué debe hacer Y, Dina Boluarte? ¿Debe renunciar entonces? no, mire, en estas condiciones lo que sucede, lo que se hace es, se cambian los actores políticos. Cuando hay una situación de crisis, usted tiene que cambiar a los conductores. O sea, si usted está en esas carreras de carro que se corre con copiloto y el piloto le pasa algo, bueno, el copiloto asume y sigue la ¿Está carrera. sugiriendo el cambio del premier Otárola? No, estoy sugiriendo que acá tenían que haber elecciones adelantadas como pide todo el mundo. Y es un grito popular. No es Pero un un grito, adelanto, es un grito nacional que se ajá, escucha en Marte, en la Luna, en Júpiter, pero que en el Congreso no se escucha. a eso iba. Pero Ajá. desde el Congreso nos dicen que un adelanto sin reforma sería más de lo mismo, ¿es así? No es cierto, no es cierto porque van a ser otras personas. La verdad de la milanesa es que tienen en este momento una conducta antipatriótica. ¿Y sabe cuál es la catástrofe? Insisten en que si hay elecciones adelantadas, sea con un presidente, otro presidente transitorio. ¿Qué creen? ¿Que el trabajo, la inversión juega? Que usted puede pasar de un presidente transitorio a otro presidente transitorio y que eso no tenga consecuencias sociales, políticas y económicas. O sea, que haya una elección para un presidente de 2 años y pico. O sea, Eso es, qué caraduras realmente, ¿no? No quieren entender
que la gente los aborrece y que sí, pues hay situaciones políticas a veces en que ese aborrecimiento, no vamos a caer ante la izquierda. Pero si esto ya no se trata de derechas e izquierdas, se trata de que hay un rechazo popular violento pero, contra la presidencia y contra el Parlamento, y la pero, solución es el adelanto de elecciones. Vamos a suponer que, ¿qué pasa si no adelanta las elecciones? Bueno, van a haber problemas sociales y van a haber enfurecimiento, y si la izquierda en el Parlamento está bloqueando las elecciones adelantadas, está simplemente haciendo lo que hace siempre, agudizando la contradicción para ya. que haya más violencia en las calles. Ahora, ahí también en el Congreso hay voces que dicen que, bueno, yo me quedo porque la Constitución me lo permite hasta el 2026, que es momento de ser muy normativos, ¿no? Es decir, aplicar las leyes, y por eso hay que quedar. Mire, el peor político es el que no entiende que el principio de la supremacía de la realidad se impone sobre todo. Sí, pues ahí está. Esto es como el caso, oiga, cuando asumió Paniagua. Oye, ¿qué hacemos? No podemos hacer la reforma de la Constitución. Bueno, partamos la legislatura en dos, pues hasta hoy día es una legislatura y mañana es otra legislatura. Eso que fue una solución estupenda, que nació de la mesa de diálogo de la OEA en la cual estuvo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer. Entonces, se da cuenta, los legalistas terminan poniendo una trampa, pero esta gente que hoy día dice, no, a mí me eligieron hasta el 2006, oye, sí, pues, te eligieron hasta el 2026, pero tu casa se está incendiando, tu escaño, tú no ves, porque tienes ceguera política, tu escaño se está incendiando. ¿Qué esperas? Te vas a quemar, o sea, tienes que salir corriendo. Entonces, bueno, simplemente vamos a ver congresistas que salen a la calle y la gente les escupe, les tira basura. Vamos a ver cosas de ese tipo que son lamentables En y efecto. que simplemente van a ser provocadas por una terquedad histórica, porque este episodio Pero, va a pasar a la historia, ¿no? no, pero y tiene que merecer una absoluta reflexión de todos, ¿no? Incluyendo, bueno, indudablemente a los ciudadanos, a los jóvenes, ¿no? A los Hay periodistas una, también, que habla, a todo el claro, mundo, ¿no? Que vamos a votar, ¿no? Porque si usted ve que el este país caos, está, sí, mire, si usted ve que el país está convulso, si ve que el camino de solución política en cualquier crisis es cambiar actores, si usted está convencido de que no hay que cambiar actores cuando la realidad le dice que hay que cambiarlo, es obvio de que si no te vas a las buenas, es obvio que te vas a ir a las malas, porque en situaciones sí, como pues, esta, esa clase de actitudes, lo único que hacen enardece a las personas, hay, enardece a las fuerzas sociales. hay que elegir a los Y mejores, si indudablemente. este viernes el Congreso se va a portar antipatrióticamente cerrando la legislatura sin atender este tema, bueno, tenga por seguro que estas personas no van a llegar al 2026. ¿Cómo? No me pregunte usted qué va a pasar, ni cómo va a ser, pero yo le garantizo que no van a llegar al 2026. Interesante, cosmovisión, y por eso insisto, ¿no? A las instituciones del Estado y a la representación nacional siempre deben entrar los mejores, ¿no? Esto es un jalón de orejas para todos al momento de Bueno, elegir. y los mejores deben quedarse cuando sea una Indudablemente, reelección ¿no? Indudablemente. parlamentaria. Es por ello Oiga, que, si de 130 se reelegían 8 o 10, era efectivamente, mucho. sí, sí, sí. Entonces, casualmente, esta clase de congresistas inexpertos, No, bueno, no, escuche, son inexpertos para resolver un problema, sí, sí. pero sí En son eso, expertos para atornillarse en el asiento cuando históricamente no debieran hacerlo, ¿no? efectivamente, en eso sí Por estamos eso, por absolutamente. eso, por eso Esa es que reforma que hicieron. yo lamento utilizar esta palabra, pero el desprecio hacia ellos, o sea, la desaprobación se está convirtiendo en desprecio, y esto siempre ha enardecido
a las turbas en todas Ah, partes del mundo, ¿no? permítame terminar el programa con esta pregunta a propósito del legado, ¿no? Hemos hablado del mal legado de esta reforma política, las consecuencias, el legado que hizo, bueno, Martín Vizcarra precisamente, usted fue ministro de Salud, ¿no? Hemos visto, o revisados, ¿no? Un informe de nuestro canal aliado Latina, Punto Final, donde más de 10.000 balones de oxígeno permanecen ahí, ¿no? En una cochera, guardados. ¿Esto es acaso herencia de la pésima gestión de la pandemia de Martín Vizcarra, de Francisco Sagasti? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su visión aquí? Mire, el Ministerio Público tendrá que establecer si esto ha sido un delito contra la vida o la salud, si fue una cuestión especulativa, simplemente ha habido un hallazgo y ya el Ministerio Público establecerá si esto se convierte en delito para los responsables. Que el Congreso de la República ya ha encontrado responsabilidad política en el expresidente Vizcarra por el mal manejo de la pandemia y el tema de las famosas pruebas, eso ya está en curso en el Parlamento, así que simplemente eso va a seguir su proceso debido y terminará en el Poder Judicial, pero definitivamente, y no nos olvidemos que también están involucrados en esta materia la exministra de Economía, como usted dijo en un momento. La pandemia, cuando comenzó la pandemia, éramos el país que económicamente estuvo en la mejor situación para enfrentar la pandemia. Y a los 90 días éramos el país que más Producto Bruto Interno había perdido, precisamente por una desastrosa conducción de la economía por el presidente de la República, la ministra de Economía y el Consejo de Ministros, que es solidariamente responsable de todas las barbaridades que hacen los presidentes, ¿no? Sí, pues, ¿no? Vamos a estar atentos a estas investigaciones y todo el peso de la ley, ¿no? Para estas personas que lamentablemente, ¿no? Han traído desgracias El al peso país. de la ley, y más que el peso de la ley, es el repudio social, ¿no? Que cuando una de Efectivamente. esas personas se atreve a ir a un cine en el Perú, a un mercado, pues reciba la reprimenda social, ¿no? El silbido, la pifia, lo que sea. Muchas gracias, efectivamente. Estuvo con nosotros, muchas gracias, estimado expresidente del Consejo de Ministros, Gracias Luis también. Solari, por esta explicación de su visión de lo que sucede en el país en materia política.